Hola a todos en el ABC Jurídico, soy Raúl Guzmán y el día de hoy continuaremos con el club de lectura. Esta vez les traigo el libro del jurista y el simulador del derecho, del maestro Ignacio Burgoa, del cual solo leeré el primer capítulo para que ustedes decidan si consiguen o no el libro. Desde mi punto de vista, yo sí lo recomiendo, ya que haciendo una comparación entre el libro de la teoría del todo de Stephen Hawking o el libro de los cazadores de microbios del Dr. Paul de Crieff, no se necesita ser físico, biólogo o en este caso abogado para poder leerlo. Sin más, comencemos. Capítulo primero. Necesidad del derecho como orden normativo de la sociedad y del Estado. El derecho es un orden normativo jerarquizado, por eso pertenece al mundo del deber ser, desde la norma jurídica positiva escrita o consuetudinaria hasta los postulados ideales. Ese orden normativo es la estructura formal de toda sociedad. Sin él, esta no podría existir ni subsistir, pues la vida social, a través de sus múltiples e incontables manifestaciones de toda especie, es una complicada urdimbre de relaciones de variadísima índole, que requieren imprescindiblemente una regulación que les proporcione seguridad dentro de su permanente diversidad y de su dinamismo coincidente, divergente y hasta opuesto. Reza un proverbio sociológico, ubi homini societas, ubi societa jus, que no expresa sino la indispensabilidad del orden jurídico formal integrado por normas bilaterales, imperativas y coercitivas, independientemente de su contenido múltiple ad infinitum, sujeto siempre a factores tempoespaciales en permanente movimiento y transformación. Tales normas traducidas en leyes positivas, de vigencia limitada y por esencia cambiantes, pueden tener cualidades o defectos, revelar o no el ideal diversificado de justicia, ser o no convenientes en un país o en una época determinada, regresivas o progresivas, buenas o malas, pero siempre absolutamente necesarias para estructurar a la sociedad humana. No debe olvidarse a este respecto lo que el espíritu jurídico romano aseveraba en dos conocidos proverbios: dura lex sed lex, e injustum jus summa injuria. Dureza e injusticia que no despojaban a una o a otro de su fuerza positiva, sea cual haya sido su fuente formal, variable también en específicos regímenes políticos históricamente dados. Se ha sostenido por una importante corriente jus filosófica que la seguridad social es un fin de derecho, independientemente de la justicia a que éste debe propender. Sin embargo, más que un telos, la seguridad es un elemento esencial del orden jurídico. Este puede ser injusto, pero jamás prescindir de la seguridad, ya que sin esta no existiría en el mundo social, aunque no en el ámbito de la idealidad. Ya dijimos que sin el derecho que implante el orden normativo necesario para la vida social, esta no podría desarrollarse. La normatividad jurídica es para toda colectividad humana lo que el agua para los peces, o sea, que dichos elementos son imprescindibles para la vida en sus respectivos casos. En toda comunidad, independientemente de sus condiciones tempoespaciales, siempre ha funcionado el derecho, cualesquiera que hayan sido sus modalidades orgánicas y teleológicas, así como su fuente y su estimación axiológica. Sin embargo, en la actualidad han surgido algunas corrientes, principalmente entre economistas, sociólogos y politólogos, que consideran que el derecho no solo está en crisis, sino que es un obstáculo para los cambios sociales. Tales corrientes y sus propugnadores parten del desconocimiento de lo que es el orden jurídico en sí mismo considerado, es decir, con independencia de su múltiple y variable contenido. El derecho es en sí una estructura normativa susceptible de acoger dentro de la substancialidad de sus normas, principios, reglas o tendencias de diferentes disciplinas, tanto culturales como técnicas y científicas. Además, el derecho como orden normativo debe reflejar en sus prescripciones fundamentales las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas que se registren dentro de la vida dinámica de las sociedades humanas, con el objeto de consolidar los resultados de dichas transformaciones y de regular imperativamente las relaciones comunitarias conforme a ellos. Sin esta normación jurídica, ningún cambio que opere en los diversos ámbitos vitales de la sociedad podría tener vigencia, respetabilidad ni operatividad reales, ya que los postulados de dicho cambio no podrían imponerse válidamente para regir a la colectividad, toda vez que estarían apoyados exclusivamente en la fuerza. No tienen, pues, justificación alguna las afirmaciones inconsultas contra el derecho, puesto que este no solo no es ningún óbice para el progreso social,
sino el conducto por el que necesariamente todas las transformaciones que experimente la sociedad deben canalizarse. En resumen, el derecho como orden normativo de carácter imperativo y coercitivo en sí mismo considerado, es decir, con abstracción de su variado y variable contenido, no es infraestructura ni superestructura de la sociedad, puesto que, en su dimensión formal, no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Lo que cambia y debe cambiar constantemente en el derecho es su contenido, que no debe expresar sino los cambios sociales. Las críticas contra el derecho se han dirigido, y muchas veces con toda razón, contra el contenido de las normas jurídicas, sin que sea lógica ni realmente posible enfocarlas contra ellas, en cuanto tales, es decir, prescindiendo de su contenido. Es más, todas las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales tienen la tendencia natural de plasmarse en un orden jurídico determinado, bien sustituyendo a uno anterior o modificando esencialmente al existente. No se requiere cavilar mucho ni emprender enjundiosos ni complicados estudios para evidenciar los anteriores acertos, pues la historia de todos los países del mundo es el testigo fidedigno e inobjetable que los confirma. La trascendencia del derecho se corrobora si se toma en cuenta que de él surge el Estado como persona moral suprema y omnicomprensiva, y en la cual se estructura toda sociedad humana. Esta estructuración la forma y sistematiza el derecho para hacer posible la vida social dentro del orden normativo, que establece y en el que existen y actúan, sin excepción, los órganos de gobierno y los mismos gobernados. Tan es así que Georges Bourdieu y Hermann Heller, entre otros, sustentan este criterio mutatis mutandis. Sostiene el primero que la formación del Estado coincide con cierta forma del poder, y esta forma particular del poder resulta de una concepción dominante en el grupo, y aceptado por los gobernantes mismos en cuanto a la naturaleza de la fuerza o potencia política. He ahí un hecho de conciencia, pero este hecho no constituye por sí solo el soporte del Estado. Provoca el cumplimiento de un acto jurídico según el cual el poder se convierte efectivamente en el plano de las realidades, en lo que los gobernantes y gobernados vean en él. Ese acto es la institucionalización del poder, que tiene por objeto disociar el poder de sus agentes de ejercicio y de fundarlo sobre la institución a la cual se incorpora la idea de derecho dirigente en el grupo. Esta operación de institucionalización del poder puede tener lugar por modo consuetudinario o realizarse mediante un acto jurídico formal, la Constitución, pero cualquiera que sea la manera como dicha operación se efectúe, presenta siempre este triple carácter de ser un acto jurídico, de modificar la naturaleza del poder y de dar nacimiento al Estado. Hay pues, en definitiva, en la diferenciación sobre la que reposan las sociedades políticas, una ruptura de continuidad, un momento en el que el orden empírico se transforma en orden jurídico, y es entonces cuando aparece el Estado. Por su parte, Heller afirma que sin el carácter de creador de poder que el derecho entraña, no existe ni validez jurídica normativa ni poder estatal, de lo que se concluye que es el orden jurídico el que crea y organiza el Estado, el cual no podría existir sin él. Sería demasiado prolijo aludir al pensamiento de otros muchos autores que proclaman la idea de que el derecho es la fuente normativa del Estado, es decir, el elemento que organiza y estructura a la sociedad humana en una entidad estatal. Esta circunstancia confirma la trascendencia del derecho, que sus inconsultos impugnadores desconocen. Hasta aquí la lectura, pues bueno, dejen en los comentarios si con este primer capítulo conseguirán el libro o no. Asimismo, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!